Esto pasa ahora, este es el comunicado del PJ. La razón de este comunicado tiene que ver con el año que se cumple en el día de hoy del intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y así comienza el título de este comunicado: la impunidad es una amenaza para nuestra democracia. A un año del intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el Partido Justicialista exige una vez más a la justicia que avance rápidamente en determinar y condenar a todos los responsables materiales e intelectuales de este lamentable hecho que marcó el regreso de la violencia política a la Argentina. El atentado contra la vicepresidenta y 2 veces presidenta de nuestro país fue una muestra de las consecuencias de la persecución y el hostigamiento que se impulsa hacia su figura y las ideas que representa desde algunos medios de comunicación y espacios políticos. El Poder Judicial sigue en deuda para avanzar en la investigación de las conexiones entre los ejecutores del atentado y ciertos actores económicos y políticos vinculados a la oposición. Frente a un hecho de esta gravedad, no podemos admitir la desidia y la complicidad de jueces y fiscales. La violencia, el odio y la impunidad son una amenaza para la democracia que la Argentina supo conquistar hace 40 años. Llamamos a todos los sectores sociales, económicos y políticos a renovar su compromiso con el pacto de convivencia pacífico de nuestra sociedad. Reiteramos nuestra más profunda preocupación por este hecho y acompañamos a nuestra vicepresidenta con la convicción de que el pueblo jamás olvida a quienes lo defienden. Partido Justicialista, Orden Nacional. Bueno, hay en el día de hoy sí que resaltar, y lo sumo ya a Pablo Ibáñez, un párrafo, el fin del primero de los párrafos, muy importante en lo que es este escrito, que tiene que ver con, el tercero creo que es, que habla de los responsables materiales, pero también intelectuales. ¿Por qué digo esto? Porque no se ha avanzado en el marco de la investigación en ese sentido, ¿no? Simplemente hacia quienes se supone que han sido los autores materiales, 3 personas que están detenidas. Pablo, buenas tardes. Hola Daniela, ¿cómo te va? Sí, pone el foco el Partido Justicialista en lo que ha sido casi de manera recurrente la demanda de la vicepresidenta y de su querella en la vía judicial respecto a lo que entienden que ha sido negligencia, mala voluntad o, en el menor de los casos, impericia por parte de la jueza respecto a distintas líneas de investigación sobre conexiones entre los ejecutores, los autores materiales, otros grupos políticos y específicamente eventuales relaciones de carácter económica, sobre todo con distintos actores, como define ahí genéricamente el comunicado del peronismo, algunos actores económicos o políticos, ciertos actores económicos o políticos. Financiamiento, ¿no? Financiamiento, básicamente, además, todo lo que tiene que ver con la empresa Caputo y el financiamiento a Revolución Federal, un tema que ha sido ampliamente abordado y detallado y que siempre tuvo este capítulo de la decisión de la jueza, en primer lugar, de mantener las causas desvinculadas, lo que era Revolución Federal y la causa del atentado, y algunas acciones que son muy mencionadas particularmente por la querella, que considera que la jueza Capuchetti, por razones que advierten incomprensibles o de mala voluntad, no aceptó que se exploren algunas líneas de investigación que se podría haber determinado. Este es el punto casi de observación más objetivo. Uno podría haber determinado si esa línea de investigación llegaba a algún lado o no llegaba. Entonces se podría haber descartado en todo caso esa hipótesis. Claro, claro. Sí. Como eso no ocurrió, ni siquiera se pudo descartar o verificar si esa hipótesis tenía algún asidero o no la tenía, y queda en el terreno entonces de la incertidumbre o de la imprecisión sobre lo que pudo haber existido, de haber permitido que algunos elementos particulares se investigasen, Pablo, con mayor profundidad. Vos decías, según el parecer de algunos, que es que no se avanzó en investigar en ese sentido. Digo, por ejemplo, y para citar nombres concretos, porque cuando uno dice el parecer de algunos, podrían ser los cercanos a Cristina Fernández de Kirchner. El propio juez Martínez Di Giorgi consideró, quien estaba a cargo de la causa paralela que tiene que ver con investigar a Revolución Federal y el financiamiento de esa agrupación,
y de ahí el financiamiento de los hermanos Caputo, la carpintería de Morelli, todo lo que ustedes ya han escuchado. Bueno, es concretamente él quien pide, un hombre de la justicia, quien solicita que se unifiquen las causas. Claro. Sí, incluso... Lo sumo porque estamos hablando de alguien que tiene cierta relevancia y que además avanzó en la investigación en esa causa, en Revolución Federal. Sí, incluso la Cámara le hizo objeciones a Capuchetti sobre distintas acciones que tuvo que ver. Y Sí. hay un dato que a mí particularmente me llama la atención desde el punto de vista de la dimensión de lo ocurrido y que después quedó como en la nada, que fue el borrado cuando se rompe la custodia del celular de Sabac Montiel Sí. y se termina entregando en manos del juzgado con el sobre abierto, el celular encendido y luego de haber comprobado que se había reseteado a fábrica. Ese tramo que marca de alguna manera, Dani, el inicio de una investigación absolutamente irregular, porque el primer paso que uno podría entender, claro. hubo dos pasos. Uno tiene que ver, que se vio ahora en el documental que se publicó, que se difundió anoche, fue esta cuestión de Sabac Montiel sin esposas. Se lo estaba tratando como que era una persona que no había intervenido de algún episodio, que algunos explican que tenía que ver con cierta confusión que en ese momento no se sabía bien qué había pasado. Pero ya con el celular consumado, o por lo menos demostrado que había existido este ataque, la cadena de custodia que se rompe, y eso también quedó en una zona gris. Estuvo la fiscal, una investigación del fiscal Federico Delgado, muy detallado sobre lo que ocurrió, pero esa causa, que la tenía Servini de Cubría, termina en una zona gris porque le piden el celular a Capuchetti para determinar qué había ocurrido y Capuchetti dice que no. Entonces, esa causa anexa que podría haber determinado qué ocurrió en ese trámite, en ese proceso irregular de perder el contenido, tampoco pudo avanzar. Entonces hay muchas pistas que no pudieron avanzar y todo termina conduciendo a una decisión de Capuchetti de no permitir que Bueno, se avance. recuerden ustedes, un celular muy, pero muy importante, la causa, poco tiempo después del atentado, el celular que se supone contenía todos los secretos o podía ayudar a desentramar, si es que había algo en ese teléfono celular, que va en un sobre que debe ser fuertemente custodiado, con una malla metálica, que aparece abierto. Digo malla metálica incluso porque así son estos sobres, justamente para que no se pueda hackear o de manera remota violar el contenido de ese teléfono, pero que llega abierto y una persona en ese vehículo donde es trasladado que no debía estar, pero ya que está, bueno, llevala, acercala hasta la casa, que se baja a mitad de camino. En una de las causas, yo creo que más importantes, ¿no?, del último año. Ese fue el punto cero de esta investigación y con esa informalidad. A eso me refiero. Ahora, digamos, espera, déjame terminar con esto. Déjame terminar con esto. Este primer paso ya desprolijo. ¿Sabés con qué lo quiero relacionar? La causa, Riquelme el otro día en un allanamiento dijo, devuélvanle la computadora a mi sobrina, porque vinieron y se llevaron todo, ¿no? O sea, a veces, hasta de manera preventiva, un juez cuando dictamina que haya un allanamiento, se llevan los elementos que incluso pueden no tener información, pero que quieren investigar. Bueno, en este caso, el celular de Milman, un año después, todavía no había sido peritado, no ha sido peritado, ¿no? Traigo la comparación, si bien son dos casos distintos, para que ustedes se den cuenta del cuidado a veces en la búsqueda de información y a veces hasta en exceso. Uno se termina llevando una computadora que puede ser de la sobrina que no tiene nada. Pero bueno, hay que investigar. Bueno, en este caso mirá la resistencia que hubo, ¿no?, a investigar los equipos electrónicos. Sí, porque voy a este punto, Dani. Sí, ya voy con Massa, le digo. Impidió esa acción. Yo no sé si jurídicamente es válida o no, por ahí la jueza tenía elementos para decir que no, pero sí impidió que distintas líneas de investigación por lo menos se pueda verificar que no conducían a ningún lugar. Claro, entonces, descartarlas. Lo que hace eso es sumar todavía sombras a un episodio que, insisto, las primeras dos acciones tuvieron cruzadas por la irregularidad. Lo más visible del celular y también lo que había ocurrido inicialmente con Sabac Montiel y esos momentos en que él está sin esposas y con su propio celular también pudiendo manipular eventualmente su propio celular. Sí, en un momento donde ahí te tomo que el factor sorpresa, ¿no? Ni siquiera la vicepresidenta se dio cuenta exactamente de lo que estaba pasando. Bueno.